Bien hallados y queridos suscriptores, lo primerísimo de todo, mis queridos y bien hallados suscriptores, es darle muchísimo las gracias a todos personalmente por la excelente acogida que tuvo nuestro vídeo número 100, ciertamente. Ya les dije ciertamente que una vez que se hubiera hecho el vídeo número 100, las cosas serían mucho más sencillas y muchísimo más fáciles, por supuesto, porque ciertamente ya las otras críticas las tenía preparadas, ciertamente. Las cosas se volverán a complicar a partir del vídeo número 103, pero ya se les puede avisar que la crítica 101, perdón, que el vídeo número 101, que es este, y el vídeo 102 no iban a ser muy difíciles. De hecho, ya se les puede adelantar que no sé si será el lunes, el martes o el miércoles, pero uno de esos 3 días va a haber otro vídeo. Y el viernes se realizará el vídeo número 103, que será el dedicado a Roma Underground de Paco Álvarez el Romano. Y agradecemos muy personalmente a Paco Álvarez el Romano que se haya hecho miembro de nuestro canal y que se haya suscrito a nuestro canal. Y también queremos dar las gracias a los últimos suscriptores que han llegado, entre ellos el padre Bernardo, con el que confío en reunirme muy pronto. No sé si ustedes lo sabrán personalmente, pero hay ciertamente... se les tiene que contar este asunto. Ciertamente ha habido una escisión en la sociedad española de Tolkien debido al enfoque anticatólico que tiene la sociedad española de Tolkien, y se ha creado un nuevo grupo que es la Sociedad Española Católica de Tolkien, en la que deseo ciertamente ingresar, caballeros. Yo lo único que les puedo decir personalmente es que esta iniciativa ha sido realizada por el gran escritor Diego Blanco Alvaroba. Sí, yo ya les garantizo que en mi canal habrá varios vídeos. Se han hecho 3 críticas de 3 libros de Diego Blanco Alvaroba, y les aseguro que habrá una crítica que habrá 3 vídeos de los libros de este grandísimo autor en mi canal. Eso ya se lo puedo asegurar, ciertamente. Todos. Y tengo que seguir con su saga del Club del Fuego Secreto. Tengo que seguir con su saga. Solo leí el primero, pero me gustaría continuar con los demás. También esta iniciativa viene por parte del Padre Izquierdo, que seguramente el Padre Izquierdo, me parece que me habló de él mi buen amigo, otro gran sacerdote llamado Ramonese, a quien mandamos saludos con aprecio también. Y detrás de eso también está el gran periodista, uno de los pocos periodistas honrados y honestos que conozco, como es Pablo J. Ginés o Paul Ginés. También, por cierto, que también le debo un favor a Pablo J. Ginés y se lo pagaré ciertamente. Confío en poder también dedicarle tiempo personalmente en mi canal de YouTube también. Confío en poder dedicarle tiempo a Pablo J. y compensarle por la gran deuda en el tema de Brandon Sanderson. Todavía no he comprado esa trilogía, pero ciertamente confío en que se pueda hacer. Desgraciadamente hay un pequeño problema personalmente con este vídeo, y es que a las 9 tengo que haberlo terminado. No sé cuándo lo podré subir, pero por lo menos ya lo dejo preparado, porque es que ya saben ustedes que mi obligación personal a día de hoy, mis queridos y bien hallados suscriptores, es ayudar a mi jefe, don Alberto Balaila, y para eso es necesario que vea el partido del Real Madrid contra el Getafe. No puedo renunciar a mi obligación personal de hacerlo. Yo, ante todo, por cierto, que tenía pensado hacer un short criticando ciertamente lo que ha pasado, porque es verdaderamente canallesco lo que ha pasado. Ha habido una censura, personalmente, por parte de la Liga para ocultar el descontento que ha producido el partido en Miami, que va a tener lugar entre el Villarreal y el Barça, y que seriamente adultera la competición, y es un cambalache del más dudoso gusto, que solo enriquece personalmente a las directivas del Barça, del Villarreal, y en cambio perjudica a los demás equipos de la Liga, ciertamente. Me sorprende que el señor Tebas, ese que abanderó la causa del fútbol for the fans, ahora mismo traicione prácticamente a su liga simplemente por, 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 por dinero, ciertamente. Este sheriff incorruptible a mí me parece una absoluta vergüenza, y eso habrá que criticarlo. Y también quería hacer un vídeo humorístico acerca
del nuevo miembro del canal que ha contratado mi jefe. En este caso estoy hablando de don Alberto Balaila, cierto mono temible que yo temo que nos va a quitar el puesto de trabajo a todos. Cranky, me estoy refiriendo a Cranky, el abuelo de Donkey Kong. La verdad es que se le reconoce que tengo muchísimo miedo, ciertamente. Y ojalá se les pueda dedicar un vídeo. Y ahora, personalmente, mis queridos suscriptores, se va a comentar una novela que tuve el honor y el placer de leer en el año 2022. Se les debe decir que fue la mejor novela de ese año. Vamos a ver, yo empecé mi crítica con una metáfora que es absolutamente fascinante. Imagínense que ustedes dan una fiesta y a esa fiesta acude alguien como invitado al que ustedes no han invitado y que ese invitado se acaba transformando en el alma de la fiesta y en lo mejor de la fiesta. Pues esto es lo que ha pasado con este maravilloso libro hecho por el exministro Federico Trillo Figueroa. Yo se les debe ser sinceros. Yo tenía una muy pobre impresión del señor Federico Trillo Figueroa, que era más conocido por sus, yo creo que, no sé si meteduras de pata, ciertamente, porque no creo que sea justo, pero sobre todo por sus salidas. Este hombre fue conocido por decir una expresión un poco soez y ordinaria relacionada con los órganos genitales masculinos, en este caso el manda, y en fin. Y también, por ejemplo, haber ido a El Salvador y decir a los soldados, ¡soldados, viva Honduras! Pero eso sí, reconoció ciertamente que eran muy disciplinados y que siguieron sus órdenes los soldados salvadoreños, ciertamente. Y, y también este hombre también se tuvo que comer el desastre del Yak 42, ese accidente terrible de las tropas en Turquía, y que la izquierda se le echó encima de forma absolutamente rastrera y miserable. Eso sí, fue una cagada impresionante. Pero quizás lo más grave de lo que ocurrió es que el final de la legislatura de Aznar, y que fue terrible, o sea, fue el caso del Prestige, por ejemplo. Fue el caso, por ejemplo, de la boda de Aznar. Y sobre todo, lo más terrible del final de la era Aznar fue la radicalización, ciertamente, de un partido socialista que esperaba perpetuarse indefinidamente en el poder como era el PRI. Pero en el año 96, debido a los escándalos, casos de corrupción, incluso asesinatos, como en el caso del GAL, aunque hay algunos que, por ejemplo, han justificado esta guerra sucia contra ETA, pero si nos volvemos tan malos contra nuestros enemigos, prácticamente no habrá valido la pena vencerlos, porque a ellos habrán ganado. Es muy posiblemente. Así que ciertamente esos escándalos terminaron ciertamente con el triunfo del PP por minoría absoluta, pactando ciertamente con los gobiernos nacionalistas del PNV y de Convergencia y Unió. Gente muy mala, o sea, tanto con Arzallus como Jordi Puyol. Nos pusimos al servicio de los enemigos de España, aunque la legislatura no fue mala, la primera legislatura, pero fue a partir de la segunda, con mayoría absoluta, cuando ocurrieron los desastres, personalmente. Y de estos, yo creo que lo que pasó ciertamente en el siglo XXI, yo creo que hay un hecho que prácticamente ha determinado la evolución del siglo XXI, y este fue los atentados del 11S, que provocaron ciertamente un seísmo y una catástrofe terrible, ciertamente. Los atentados del 11S prácticamente pues provocaron ciertamente un desánimo y una desmoralización en Occidente que fue desastrosa y terrible, ciertamente. Yo vuelvo a repetir que hasta ese momento los que habían provocado el atentado del 11S, en este caso me refiero a Al-Qaeda, había sido aliado de los Estados Unidos y se había utilizado y los habías utilizado para combatir al comunismo, sin darte cuenta personalmente que si era muchísimo, si estos nuevos aliados eran muchísimo mejores que las personas contra las que te ibas a enfrentar. Esto, por ejemplo, lo describe la guerra de Charlie Wilson. O, por ejemplo, la película de Rambo 3, que dedicada al valiente pueblo de Afganistán. Que es paradójico y sorprendente que a partir de los atentados del 11S, ciertamente los que antaño fueron aliados se acabaran convirtiendo en enemigos. En realidad siempre lo fueron y se aprovecharon de ello. Yo quiero reconocer que hay mucha gente que ciertamente pensará que el enemigo de nuestros enemigos es nuestro amigo, y se ve que esa cita hecha por ese monarca y potentado musulmán era equivocada, y como se vio aquí, pero
yo quiero decirles que ciertamente era comprensible. Quiero recordarle que el comunismo ha sido el causante del asesinato y de 158 millones de personas. Es un régimen que ha destruido y corrompido cuerpos y almas, ciertamente. Lo cual no quiere decir que la otra alternativa que tenemos sea mucho mejor, pero vuelvo a repetir que la del comunismo era conseguir los mismos efectos estragadores que sufrimos aquí, pero peor. Pero aún así no quiere decir que esto... Hay algunos que piensan, por ejemplo, tanto Marcos López Obrador como mi maestro, el profesor Manuel Alfonseca, que ciertamente en el fondo la izquierda es la que ha ganado y que ha habido un pacto entre la plutocracia americana, estadounidense, eso sí, las grandes élites, los globalistas y, por ejemplo, nuestra izquierda. El orden económico está dictado por la derecha y ciertamente el orden moral, espiritual y cultural por la izquierda. Y esto lo estamos padeciendo ciertamente y eso es lo que pasó. El año 2001 provocó ciertamente la intervención de Estados Unidos en Afganistán y una guerra absurda que nadie entendió, como fue la guerra de Irak. Ciertamente la izquierda americana tenía razón, pero lo que deslegitima a la izquierda americana, en mi opinión, y eso se les debe decir personalmente a ustedes, mis queridos y bien hallados suscriptores, fue ciertamente que esto estuvo motivado por la conquista y la toma del poder. La izquierda siempre quiso buscarlo. En este caso nos estamos refiriendo al Partido Demócrata que armó el no a la guerra. Y lo que pasó es que ciertamente, igual que la izquierda americana, que la izquierda española, ciertamente le importaba la vida de los iraquíes una mierda, como ahora le importa la vida de los gazatíes, que les importa una mierda, o les importa los derechos de los homosexuales o de las mujeres. No les importa absolutamente nada y los usan solo para conseguir su gran objetivo, el poder, porque si hay algo que personalmente desgasta más que el poder es no tenerlo. Y eso es en lo que está la izquierda. Lo único que quiere es poder y seguir ahí chupando del banco y obteniendo los beneficios de esto, ciertamente. Vuelvo a repetir que yo estaba en contra de esa guerra, la guerra de Irak, personalmente, y me posicioné en las posiciones de Juan Pablo II, pero que hubo mucho oportunismo contra ella. Lo que se les quiere decir personalmente que por supuesto la intervención de Aznar no fue gratis, o sea, ciertamente hubo una intervención la marroquí en Perejil, ustedes se acordarán. Lo que no se dijo, ciertamente, es que ciertamente la ayuda de George Bush para acabar ciertamente con la intentona marroquí no fue gratis y que hubo que pagar un precio y ese precio fue la foto de las Azores y ciertamente que España bendijese esa guerra, aunque no participó y si ciertamente mandó algo fue personal sanitario, pero la izquierda se le echó encima. Yo vuelvo a repetir que en la guerra del Golfo Felipe González hizo lo mismo y también el PP también se le echó encima. Eso se les debe personalmente decir. Ahora bien, la forma en que la izquierda llegó al poder fue absolutamente asquerosa y realmente miserable, ciertamente. Eso se les debe decir. Ciertamente ocurrió un terrible atentado, ustedes ya lo sabrán, el 11M. Por cierto, el 11S provocó algo terrible también, ciertamente, y es que esa desmoralización, por ejemplo, llevó ciertamente al triunfo del secularismo y del progresismo, y ciertamente que triunfase los cuatro jinetes robusteciese su posición. Por ejemplo, yo pienso en los Dawkins, en los Dennett, en Hitchens y en Sanharri. Esa gente tuviera sus días de gloria y que se hiciesen, se hiciesen hegemónicos, ciertamente. Por ejemplo, el gran escritor John C. Wright, amigo de mi querida L. Jaggy Lamplighter, a quien mandamos saludos, él aprecia muchísimo a Jaggy L. Lamplighter. Lo que se les quiere decir es que se dio cuenta ciertamente de que había una colaboración entre el progresismo y también esos terroristas, ciertamente, y hubo gente como que justificó los atentados por el colonialismo y por la interferencia americana, y en cierto sentido, y eso fue lo que pasó. Y eso es lo que ha pasado. Cosas como el Me Too o el wokismo ciertamente serían incomprensibles ciertamente si los atentados del 11S que provocaron una desmoralización y el tema del wokismo y la llegada de Barack Obama, que para mí es el punto clave, no habrían sido posibles si no hubieran ocurrido estos acontecimientos, ciertamente. Confiemos en que vuelva a haber un cambio de ciclo y podamos revertir estas políticas. Yo confío en que Donald Trump pueda solucionar esto, por lo menos, o que por lo menos permita una hegemonía cultural del conservadurismo por un tiempo. Yo vuelvo a repetir que
que quizás estoy en el medio del conservadurismo y el tradicionalismo y siento más simpatía por el último que por el conservadurismo. Pero es evidente que con todos los defectos siempre será preferible, con todos sus errores que los tiene el conservadurismo, ciertamente, al izquierdismo, ciertamente, y eso es lo que les quiero personalmente decir. En cuanto a los atentados del 11M, ciertamente eso fueron tremendamente nefastos para España, porque dividieron al país en dos, ciertamente. Si así salieron de los atentados del 11S y también de los de Londres, la sociedad salió más unida y más reforzada, no ocurrió lo mismo en el caso de España, donde la izquierda creó su propia red clientelar y utilizó a unas víctimas para atacar a otras, ciertamente. Y aparte otra cosa, supuso el blanqueamiento de la banda terrorista ETA y la traición del pacto antiterrorista. Yo quiero recordarles que antes había ocurrido algo terrible, que es el triunfo de las políticas más extremistas en Cataluña. Me refiero al triunfo de RC. Y eso sería clave porque le dio a la izquierda un apoyo para derrubar a la derecha. También se debe decir una cosa personalmente hablando, que es que el día que es que hubo una jornada de reflexión que fue ciertamente violada. En el atentado, ciertamente, en un principio se había señalado que era ETA que había intentado un atentado similar unos días antes, pero había sido abortado, ciertamente. Pero entonces ocurre este atentado y entonces ya se empieza a detener musulmanes el día antes y se demuestra que el atentado había sido un atentado perpetrado por musulmanes. Ojo, todo el mundo piensa que ha sido Al Qaeda, pero no queda claro que personalmente pudiera ser Al Qaeda. Ciertamente, cada vez hay más sospechas de que ciertamente hay periodistas como Luis del Pino que lo defienden, que ese atentado no fuera causado ciertamente por Al Qaeda y los yihadistas y que fuera ciertamente obra de ciertos servicios de inteligencia de muchos países, algunos que no tragaron Aznar, por ejemplo. Pienso, por ejemplo, en el servicio de inteligencia francés y el servicio de inteligencia marroquí, que ciertamente se la tenían jurada a Aznar. En el caso de Marruecos, porque había intentado llegar a un acuerdo con el gran enemigo de Marruecos, que era Argelia, y en el caso de Francia porque el malvado Chirac nunca toleró. Ese mismo hombre que vendía armas a los iraquíes y por eso se opuso a la guerra. Y por cierto, que se negó a ayudar a España en el asunto de la guerra de Perejil y eso del asunto de Perejil, eso se debe decir. Y lo mismo pasó con Gerhard Schroeder. La oposición ciertamente de Gerhard Schroeder se debía a que era el hombre de Putin y que fue el hombre que empezó el ataque a las nucleares que luego sería continuado por la canciller de la CDU, Angela Merkel, que también sería la causante de la inmigración ilegal que se produjo y de meter no sé cuánto y crear un problema en Europa terrible, ciertamente. Esto agravado con una crisis de natalidad y el fomento de políticas absolutamente ciertamente antinatalistas y antivida. O sea, es que tenemos que dejar de hablar de ciertamente antiabortistas y empezar a hablar de provida, ciertamente. Son políticas que van en contra de la vida y antinatalistas. Y eso es lo que está ocurriendo personalmente. Y de eso fue víctima personalmente. Yo sí les debe decir una cosa, la izquierda personalmente casi nunca ha ganado las elecciones de forma limpia. Ya en el año 1936, personalmente, hubo acusaciones ciertamente de fraude y de corrupción. Y ciertamente esto llevó al poder al Frente Popular y luego tuvimos la guerra civil. El año 1982 se ganó por la descomposición de la UCD y sobre todo por el golpe de Tejero y permitió la permanencia en el poder de Felipe González, que duró hasta 16 que duró prácticamente 14 años en el poder y que esperaba ciertamente perpetuarse en el poder, pero los casos de corrupción que ya denunciamos lo impidieron ciertamente. Y eso es lo que se les quiere decir. Luego ciertamente llegó la época del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que fue dolorosa y desastrosa para... Luego ya vimos que ciertamente que estas algaradas y que estos tumultos y el asedio por ejemplo, de la sede de Génova, los que estuvieron detrás de ellos fueron los de Podemos, que estaban pagados ciertamente por cierta narcodictadura, de cuyo nombre no vamos a decir, aunque yo creo que todos lo sabéis,
y por el régimen de los ayatolás en Irán. Luego se ha sabido todo esto, ciertamente. Y yo creo que ciertamente, yo creo que ahí empezaron el triste camino de España, ciertamente. Luego ocurriría ciertamente que Rajoy ganaría personalmente las elecciones con mayoría absoluta, luego volvió a ganarlas en minoría absoluta, dependiendo de Ciudadanos, y ocurrió ciertamente el caso Gürtel y el caso Kitchen, y ciertamente unas palabras fuera de contexto, unas palabras malintencionadas y perversas del juez de Prada, que luego el Tribunal Supremo anuló, y esto sirvió para la traición ciertamente tanto de el señor Albert Rivera, que estaba ansioso por ser presidente. Ya sé que hay muchos que quieren limpiar la memoria del señor Rivera, pero él fue el responsable, y luego del PNV, que traicionó ciertamente y provocó la moción de censura. Es verdad que tampoco Rajoy estaba revirtiendo las políticas llevadas a cabo por el señor Zapatero, pero esto así fue como ocurrió y así fue como hemos llegado a la situación de actualmente. Quizá por eso no haya tenido la mejor opinión personalmente del señor Federico Trillo Figueroa, lo cual no quiere decir una cosa, y es que el señor Federico Trillo Figueroa es un hombre de un gran currículum. Vuelvo a repetir, es ministro de Defensa, presidente de la Cámara de los Diputados y también ha sido embajador de Londres. Yo creo que a partir de ahí, yo creo que nació su anglofilia y su amor por Inglaterra, ciertamente se les puede decir, a raíz de toda esta experiencia personalmente que se les cuenta aquí personalmente. Yo lo primero que tengo que decir personalmente es el mea culpa, o entonar un mea culpa, o hacer lo mismo que Castaillac hizo en la tumba de Ángel Suetola, personalmente, pedir perdón al señor ministro por haber dudado de su capacidad. Yo vuelvo a repetir una cosa, quizás se equivocase ciertamente cuando estuvo en el gobierno, pero vuelvo a repetir que es que ha escrito una novela maravillosa. Yo les vuelvo a repetir aquí. Esta novela que estamos aquí hablando del año 2020 fue la mejor novela que yo leí en el año 2022. Aún cuando se escribió esta reseña y esta crítica, aún no tenía claro cuál iba a ser la mejor novela ciertamente del año 2022, que se estaba disputando el honor con otra novela paradójicamente también, que también tenía lugar en Inglaterra. Estamos hablando El tercio que nunca existió, de José Javier Esparza, que era la segunda aventura, aunque no la segunda aventura, sí, también cronológicamente, pero la segunda aventura de Julián Romero y Barrola, ciertamente, el personaje que existió realmente y que José Javier Esparza inmortalizó en sus obras. Se debe reconocer que esta maravillosa novela ciertamente transcurre en Valladolid y buena parte de la trama, en el Colegio de los Ingleses en la calle Don Sancho, y que aparece un conocido de mi madre, ciertamente el señor Javier Burrieza, tiene aquí un papel muy importante aquí en esta novela como asesor histórico, ciertamente. Esta novela recoge algo absoluto. Vamos a leerles el argumento si ustedes no tienen ningún problema. Valladolid, año 1624, seminario para ingleses de San Albano. Monseñor William Sankey, jesuita, censor de la Inquisición, llega con una misión: decidir si incluye en el índice de libros prohibidos un volumen que se halla en la biblioteca del seminario, la edición in folio que reúne póstumamente 36 de los dramas escritos por William Shakespeare. La tarea que plantea a Sankey un difícil dilema moral, pues William fue amigo íntimo, su alma gemela. Ambos habían nacido en Stratford-upon-Avon en abril de 1564 bajo el signo de Tauro, ambiciosos y leales, y el de la vieja fe católica en un tiempo de prohibición de su culto, persecuciones y ejecuciones que no acabarían con la llamada paz de Londres de Greenwich o de Londres de 1604, sino que resurgiría con la conspiración de la pólvora y se arrastraría hasta la guerra de los 30 años. A lo largo de sus vidas paralelas se quisieron y se enfrentaron tras compartir los peligrosos acontecimientos históricos de la época junto a los personajes más importantes, tanto ingleses, Francis Bacon, Walter Raleigh, los condes de Southampton y Essex, los Cecil, como españoles, Antonio Pérez, el duque de Lerma y el conde de Gondomar. Todo lo que compartieron y todo lo que los separó asalta en el juicio de Sankey, que al enfrentarse a la obra de su amigo hará memoria de sus vidas paralelas para determinar si, como el ave fénix William Shakespeare, merece resurgir eternamente de sus cenizas. Con maestría certeras, dosis de intriga y rigor histórico, Federico Trillo Figueroa desgrana en esta novela las claves de la obra de Shakespeare
y las zozobras políticas y espirituales de una época crucial en la historia de las religiones, de la geopolítica que enfrentó a Inglaterra y España, a católicos anglicanos, a jesuitas y dominicos en los umbrales de la Edad Moderna. Este es el ambicioso proyecto del señor Federico Trillo Figueroa. Se debe decir una cosa, que su hermano, Jesús Trillo Figueroa, a quien yo tengo el honor de disfrutar, porque yo ciertamente... Primero se les debe decir personalmente una cosa, y es cómo llegué a conocer esta novela tan interesante, El censor de Shakespeare. Yo se les debe decir una cosa. Yo en aquel tiempo veía personalmente El cascabel al gato, el programa de Antonio Jiménez en 13TV, y en ese programa Federico Trillo Figueroa habló y presentó su libro El censor de Shakespeare, y el argumento, como ya pudieron ver ustedes y apreciar, es realmente apasionante. Ciertamente el argumento del censor de Shakespeare, ciertamente es absolutamente extraordinario. Y yo, desde luego, quería poseer este libro al precio que fuera. Yo les quiero recordar esta cosa. Esta novela fue junto con El tercio que nunca existió y 1985 de Anthony Burgess. Un Anthony Burgess que también volverá a aparecer aquí en esta crítica, ciertamente. Fue la mejor novela del año 2022, o sea, de hace 3 años. Eso es lo que se les quiere decir. El año pasado, el año 2021, personalmente, en el año 2021 ya se les puede decir que habían ganado el premio también dos novelas inglesas. O sea, en este caso me estoy refiriendo a Con qué autoridad, Con qué autoridad, que fue la primera que escribió personalmente Robert Hugh Benson. Las otras fueron el Triunfo del Rey, por ejemplo, que la hizo una edición Cenacle. Yo personalmente pude conseguir, en el momento que escribí la crítica todavía no había leído El Logro del Rey, pero finalmente la acabaría leyendo porque me la dejó mi buen amigo Sergio Gómez Moyano. Y tuve esa oportunidad de leer El Triunfo del Rey, El Triunfo del Rey. La otra es La Tragedia de la Reina. Voy a ver si la podemos enseñar personalmente, caballeros. Aquí tienen esta joya, El Triunfo de la Reina. Por cierto, es un libro que estamos pensando en qué orden veremos, a ver si lo leemos. La Tragedia de la Reina, una novela muy interesante, y les pido perdón porque se vea tan mal. Ya saben que tengo muy poca luz, por desgracia, personalmente. Y también se quiere personalmente decirles que los otros dos libros son A la horca, o sea, Com Rob, y luego está Con qué autoridad, que parece ser que fue el primero que se escribió y a mí personalmente fue el que más me gustó sin ninguna duda. Ya yo creo que ciertamente veremos y quizás se haga una crítica ciertamente de con qué autoridad, ciertamente, porque ya se hizo, como ya se les dijo, una edición especial, Didáscalos, del padre Cervera, hizo una edición y se debe decir. Se estaba hablando que aparte de esto le sirvió personalmente a Federico Trillo para hacer una tesis ciertamente de el poder en las obras de William Shakespeare. Pero quiero decir que ciertamente el tema el talento en el tema literario no es cosa de familia, porque su hermano, al que yo sigo personalmente, a Jesús Trillo Figueroa, me parece uno de los contertulios que más me gustan ciertamente del Gato al Agua, y cuando viene los lunes yo no me suelo perder ningún programa suyo. Ojalá ciertamente vuelva a seguir escribiendo novelas. Yo personalmente a Jesús Trillo Figueroa le leí una novela que fue muy elogiada yo quiero personalmente decirles una cosa, fue muy elogiada yo ya saben que yo tengo personalmente una triada de escritores favoritos. Estoy refiriéndome bueno, obviando a Chesterton, que es el mejor, sin ninguna duda, que son Joseph Pearce, Juan Manuel de Prada y el profesor Manuel Alfonseca. Pues esa novela, ciertamente, El mundo entre guiones, que ha sido editado por la editorial Homo Legens, trataba ciertamente y contaba la extraña relación que había entre Hannah Arendt y el filósofo que apoyó el nacionalsocialismo, Martin Heidegger, personalmente. Y es una novela que yo personalmente les recomiendo y que habla ciertamente de cómo era la vida en Alemania, mucho mejor de lo que haría, por ejemplo, Cabaret, que está basada en las obras desde Berlín, de Christopher Isherwood, personalmente. De eso es de lo que se quiere tratar personalmente, de contarles sobre ese tema. Pues escribió una novela maravillosa y absolutamente extraordinaria, ciertamente sobre la Alemania de entreguerras y luego lo que ocurrió después, y como ciertamente de esa escuela de personajes que siguen
a Martin Heidegger, cómo todos estos formaron luego la nefasta escuela de Frankfurt que tanto daño nos haría, ciertamente, y que se acabaría enseñoreando de las universidades americanas y siendo la causa y la semilla del progresismo americano, de lo que ellos llaman el liberalismo, en este caso el globalismo, personalmente. Esto fue, de ahí nació el globalismo, ciertamente. Si quieren hablar un poco de este tema, vean a los grandes youtubers, a La Alienada, al Gran Patriarca y a Astro Recargado, por ejemplo. Vean a esos tres grandes youtubers y comprenderán. A John Aquaviva también pueden verle, aunque se interesa menos por estos temas, pero también es muy interesante. Por cierto, deseo felicitar también a los venezolanos porque ciertamente hoy día en que se graba este vídeo ha subido el primer santo venezolano a los altares. Parece ser que un santo que tiene una trayectoria vital muy similar y muy parecida a la de Moscati, el médico de los pobres. Ya hablaremos un poquito, si podemos, un poco al final, porque me gustaría hablar un poquito también del cambio de casting que ha habido ciertamente en la película Resurrección, que va a ser la segunda parte de La Pasión de Mel Gibson. Me gustaría personalmente a dedicarle un poquito el final ciertamente de este vídeo. Ya se hablará un poco si se puede. Pues esa novela, El mundo entre guiones, fue alabada por Juan Manuel de Prada, que no solo alabó la novela, sino también a la mujer de Jesús Trillo Figueroa, como si de Prada no estuviera casado con un ángel, que lo está, una mujer maravillosa, por cierto. Y también fue alabada por José Javier Esparza, también, que es un gran entusiasta y estudioso de Ernest Younger. O sea, si dos de los grandes escritores que hay actualmente han alabado ciertamente El mundo entre guiones, es que estamos ante una obra maestra, ciertamente. Y lo mismo se puede decir de esta también del censor de Shakespeare, ciertamente. Es una obra maravillosa, ciertamente. Y como se dijo ya, esta obra tiene lugar, por ejemplo, en el colegio. Es verdad que hay una cosa, yo creo que San Albano, por ejemplo, y es una de las cosas que yo dije personalmente, y ante todo, San Albano no, parece ser que murió en la época de Diocleciano y no me parece que en la época de Septimio Severo, no me acuerdo qué emperador era. Este libro lo leí hace 3 años y me parece que, no sé si era Septimio Severo, me parece que era Septimio Severo, o sea que habría muerto un poquito más tarde, pero vamos, que vuelvo a repetir que es una historia fascinante personalmente la que nos cuenta aquí. Es muy interesante ciertamente porque esta historia nos cuenta, y es muy interesante comparar esta historia, por ejemplo, con Hamnet, la elogiadísima obra por la plutocracia y los globalistas y los críticos y las editoriales. ¿Por qué elogiaron Hamnet? Porque Hamnet cuenta la historia, bueno, aparentemente es verdad que Hamnet tiene una cosa, que a diferencia, por ejemplo, de la nefasta trilogía de Wolf Hall, por ejemplo, de Hilary Mantel, por ejemplo, Hamnet no está impregnada de odio fide, si, pero mientras Hamnet solo se dedica a hablar de la obra de una obra, en este caso Hamlet, es verdad que nos cuenta, por ejemplo, la muerte del hijo de William Shakespeare, ciertamente, y que recordemos que estamos en el antiguo régimen y que ciertamente la mortalidad infantil era muy frecuente, ciertamente, y lo que nos cuenta es eso. Pero el problema es que la señora Maggie O'Farrell hace trampas al contar su historia, personalmente. Oculta datos y cosas muy relevantes como el tema de las guerras de religiones y la intolerancia religiosa que sufrían los católicos en aquella época. Eso lo elimina ciertamente y es como si no existiera. Y ciertamente lo que nos trata de contarnos es la historia de una familia blanca desestructurada. No vamos a emplear el término que se emplea, pero es así. Y en este caso, en contar lo horrible y lo mala que es la familia, ciertamente. De ahí que haya sido, por supuesto, se omite la diferencia de edad de Anne Hathaway y también William Shakespeare, cambia los nombres, muestra con horror al padre de William Shakespeare, a John Shakespeare, que fue un valiente y corajudo recusante. A mí me pareció una novela que muy ideológica y un tanto tendenciosa. Vuelvo a repetir que no es lo peor, porque yo he leído cosas infinitamente peores, pero voy a decirles algo que ciertamente hará que se les ericen los cabellos de horror. Hamnet fue una de las obras más apreciadas por el plutócrata y multimillonario Bill Gates. Con esto creo que se lo digo
personalmente todo. Yo vuelvo a repetir que a mí fue una obra que me supuso una gran decepción, ciertamente, por los temas que callaba y ocultaba. Sí, será la historia de un drama familiar y todo lo que quieras, pero no es una novela histórica de primer orden. Y es verdad que no cae, por ejemplo, en la nefasta trilogía de Hilary Mantel sobre el malvado y corrupto Thomas Cromwell. Sobre este tema me gustaría que comparasen, por ejemplo, la obra de Wolf Hall, la trilogía, con, por ejemplo, personalmente que este tema lo tratasen con las obras de, por ejemplo, con La Quinta Reina de Formados For y también personalmente con, por ejemplo, la novela de Robert Hugh Benson de la que ya hemos hablado, El Triunfo del Rey. Ver cómo el Cromwell, cómo se puede hacer una obra más o menos tratando bien bueno, dando una imagen aceptable de Cromwell sin al mismo tiempo manchar la memoria de, por ejemplo, Santo Tomás Moro o el propio Gardiner, aunque vuelvo a repetir que Gardiner también salió muy mal parado con Nancy Bilgeau. Tendríamos para encontrar una imagen positiva de Gardiner, pues hay que leer el libro de María Jesús Pérez de La Reina Olvidada o, por ejemplo, el maravilloso libro de personajes de la Reforma, de Hilaire Belloc, personalmente, y eso es lo que se les quiere decir. Como pueden ver ustedes, me apasiona ciertamente este periodo de la historia. Yo vuelvo a reconocerles una cosa, que a la gente le encanta mucho la época de los Tudor, pero yo quiero decirles que a mí me gusta muchísimo más personalmente la época de los Estuardo. Me gusta más los Estuardo que los Tudor. Ya luego se dirá por qué. Por ejemplo, es muy interesante porque la otra novela que el año 2021, si esta es de 2022 personalmente, la obra que personalmente había ganado en años anteriores y que había sido con qué autoridad, como dijimos, y también La Cuarta Verdad de Jan Pearce. La Cuarta Verdad trataba sobre la época de los Estuardo y era prácticamente fascinante, ciertamente. Hay una novela que yo quiero leer, que es una de las pocas que me falta por leerle a Robert Hugh Benson, que es Oddfish. Daría cualquier cosa por leer esa obra. Ya luego al final se les dirá por qué personalmente. Vuelvo a repetir que Hamlet no se encontraba en la tónica de Walhall, ni tampoco de la nefasta, sobrevalorada y repugnante columna de fuego del vendehumos de Ken Follett. Ni tampoco encontramos ciertamente al que verdaderamente fue el inductor de este enfoque anticatólico, que estamos hablando del socialista galés Raymond Williams, que prácticamente consideraba el protestantismo como el principio del socialismo, y por cierto no lo descarto, a pesar de que fue lo más capitalista y lo más anti, ¿cómo diría?, antisocial que ha habido nunca, ciertamente, la reforma, porque ciertamente el capitalismo salvaje y sobre todo el tema de la predestinación nace por obra del calvinismo, o sea, y esto es lo que ciertamente ha tratado de ocultar. Y aparte que nos mienten, o sea, Ken Follett nos dice una cosa, ciertamente, y lo que nos dice Ken Follett es que todo esto, que esta mujer, y lo mismo haría el repugnante Sherkar Kapoor en las nefastas películas de Elizabeth y Golden Age, ya hablaremos. No lo he tratado en esta crítica personalmente, pero hay dos películas de la monarquía isabelina que me gustaría dar a conocer. En este caso estamos hablando de Elizabeth Golden Age. Yo las meto como si fueran una sola película. Falta por hacer una tercera parte, que no sé si se atreverán a hacerla porque es hablar del periodo más oscuro y siniestro de la monarquía isabelina, ya con una reina envejecida, envenenada por el plomo, echándose aceites para conservar su lozanía y su belleza, y con desastres. O sea, sí, es verdad, la toma de Cádiz, que en este tema, en esta novela, por ejemplo, va a aparecer personalmente, la toma de Cádiz personalmente, pero generalmente es una historia de muchas guerras y mucha violencia. Es verdad que tiene algún triunfo como Kinsale, que yo creo que fue lo que evitó que Inglaterra se cayese en manos de España y a utilizar a Irlanda como base. Eso yo creo que tendría que haber sido la idea de Felipe II, haber mandado las tropas ahí y utilizar a Irlanda para atacar, pero claro, ciertamente, ya hablaremos el tema de la Armada o de la Felicísima Armada, personalmente. También es muy interesante ver la obra de Garrett McTinkly, por ejemplo, de la Armada. Es muy interesante. Sí, estábamos hablando de esas obras. También Fox estaba en esa línea, personalmente, hacer una clave diametralmente católica. Gracias a Dios, por ejemplo, todas estas obras han sido contrarrestadas maravillosamente por novelas más maravillosas como esta. Ya hablaremos ciertamente.
Yo vuelvo a reconocer que el antídoto contra el anticatolicismo actual, pues nace, ya se pusieron las bases en el siglo XX y también en el siglo XIX, personalmente. Gente como el cardenal, como Sir John Henry Newman, G.K. Chesterton, Hilaire Belloc, personalmente. Luego gente como Hugh Ross Williamson, Antonia Fraser, que a pesar de su vida regular también ha hecho mucho personalmente. Claire Asquith también, Peter Millward personalmente. Estos escritores Peter Millward, Claire Asquith o Hugh Ross Williamson nos son vitales porque son los primeros en haber defendido. Del padre Millward quiero contarles una anécdota. El padre Millward personalmente se les debe decir que fue amigo de C.S. Lewis y de J.R.R. Tolkien, especialmente de C.S. Lewis. C.S. Lewis le pidió consejo para ver si podía casarse con Joy. Este hombre se hizo jesuita y fue misionero en Japón. Yo ciertamente, y murió hace unos años, unos 10 años o por ahí habrá muerto. No sé si en el 2016 o por ahí. Habrá muerto hace unos 9 o 10 años. Eso es lo que se les quiere decir del padre Peter Millward. Y me hubiera gustado conocer al padre Millward. Era el último gran vestigio. Es verdad que Christopher Tolkien murió, pero me hubiera gustado conocer al padre Millward. Si hay una persona por la que me hubiera cambiado y cuya vida hubiera deseado, era la del padre Millward. Por supuesto, también en esta lista hay que añadir a Joseph Pearce, su búsqueda de su biografía de William Shakespeare y otra obra que es muy interesante y que hay que comparar con esta, como A través de los ojos de Shakespeare, editada me parece que no sé si por la editorial Rial, me parece. Es muy interesante comparar todo esto. Y esto es lo interesante. En este caso estamos hablando del personaje de Peter Crowdy, que ya hemos visto que nació el mismo momento y en el mismo lugar que William Shakespeare, del que acabaría siendo amigo y que compartiría sus obras personalmente. Se debe conocer que la novela en un principio empieza un poco muy lentamente, esta maravillosa novela, pero es a partir del fracaso de la Armada, cuando en el año 1688, personalmente, sobre este tema hay un capítulo muy interesante en la novela de Con qué autoridad que yo les recomiendo, que es cuando personalmente se empieza a acelerar todo y es cuando nos empiezan a contar los juegos de poder en la monarquía. Vamos a ver, William Sankey había sido enviado para analizar si las obras de William Shakespeare debían instar en el tema del libro en el índice de libros prohibidos de la Inquisición. Esto nos puede parecer monstruoso y repugnante visto en el siglo XXI, pero quiero recordarles que la Inquisición estaba compuesta por hombres doctos y muy capaces, y que ciertamente hasta los santos se habían sometido a la Inquisición. Pienso en Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, ciertamente Fray Luis de León y San Ignacio de Loyola, que también se estuvo sometido a la Inquisición. Yo quiero recordarles la cosa. Shakespeare es inglés, procede de un país que ha adoptado el protestantismo. Todavía no estaba claro qué iba a ser, estaba bien claro que iba a ser el anglicanismo, pero aún no estaba claro qué tipo de protestantismo qué facción iba a ganar, ciertamente. Fue en la época de los Estuardo cuando ya se conformó el anglicanismo tal y como lo conocemos, a pesar de que la reina pues pusiese a gente como Parker o Toby Matthews personalmente, que era ciertamente muchos esperaban que San Edmund Campion, que va a aparecer en esta novela, siguiese ese camino, por ejemplo. Siguiese este camino. Más o menos lo que hace Shakespeare es algo muy interesante, a diferencia, por ejemplo, de la sobrevaloradísima, una película que ha envejecido muy mal, Shakespeare in Love, no se ocupa de analizar, por ejemplo, dos obras, en este caso Romeo y Julieta y, por ejemplo, la obra Cuento de invierno, por ejemplo. Cuento de invierno, y como Hamlet no se dedica tan solo a analizar una obra, sino casi todas. Yo creo hay alguna obra que le ha faltado por analizar al bueno del exministro, en este caso Cimbelino, Pericles, Timón de Atenas y, por ejemplo, Tito Andrónico. Estas son las obras, Tito Andrónico que ya está muy cercana a la obra del teatro posterior. En este caso me estoy refiriendo a autores como John Ford, Lástima que sea una ramera, o por ejemplo Webster, el autor de La Duquesa de Amalfi, ya está muy cercana a esos postulados, pero ciertamente lo que es interesante es el tono moral de las obras de William Shakespeare. Si algunos me preguntan, yo supe que era católico Shakespeare desde siempre. Bueno, no quizás como en el caso de Oscar Wilde, pero ya se veía algo muy interesante. Precisamente, Cimbelino es muy interesante, es una obra que no ha analizado Federico Trillo Figueroa y es muy interesante.
Cimbelino cuenta la rebelión, por ejemplo, de Cimbelino contra Roma. En esa novela, la protagonista, por supuesto, es la hija Imogen, que tiene que casarse con su hermana, a la que quieren casar con su hermanastro Cloten y por eso huye. En esa obra, Cimbelino derrota a Roma, pero ojo, al final decide someterse a ella, o sea, decide, a pesar de vencer a Roma, seguir sometiendo y pagando el tributo. Y ese es un punto de vista muy interesante. Hay quien dice, por ejemplo, que la obra de teatro de San Juan, por ejemplo, del rey Juan, que la versión era muy, que la versión primigenia era muy protestante y que Shakespeare, por ejemplo, ¿cómo les diría a ustedes? Shakespeare, por ejemplo, la modificó para que fuera más procatólica y para que, por ejemplo, el legado papal Pandulfo quedara muy bien parado, ciertamente, y al final la Iglesia devolviera su apoyo al rey Juan, cuando ciertamente Juan I había sido como el primer rey pro-protestante y el que aceptó la Carta Magna, aunque luego ciertamente no la siguió, pero la Carta Magna nació con el rey Juan, personalmente. Había sido una figura clave de los protestantes y lo que hace es desmontarla. El personaje, por ejemplo, de Falstaff, por ejemplo, estaba inspirado en dos personajes reales. El Falstolf que apareció, por ejemplo, en Juana de Arco, por ejemplo, y que se llevó una cantidad de palizas, por ejemplo, y que huye cobardemente, y luego está también inspirado en John Oldcastle, por ejemplo, que era el líder Lolardo. De hecho, la familia se quejó ciertamente, los descendientes de Oldcastle, a William Shakespeare. Ciertamente ya vimos como ciertamente el sheriff de la localidad la tenía tomada por William Shakespeare a raíz del pasado papista de su padre, John Shakespeare, que por cierto era tratado con mucha crueldad en la novela de Hamlet de Maggie O'Farrell, personalmente. Eso se les quiere decir personalmente. Lo que se les quiere decir que a partir ciertamente del fracaso de la Armada, vean a Garrett Mattingly, por ejemplo, pues es cuando empieza a la cosa a ponerse interesante. Vemos como ciertamente el personaje de Crowley o de William Shankly, que es el nombre que adopta cuando entra en la compañía de Jesús, empieza a estar en el entorno del duque el conde de Southampton. El conde de Southampton en aquel tiempo era el protector de Shakespeare y era católico, y acabaría mudando de religión con la Guerra de los 30 años en la época de los Estuardo, que fue más nefasta para el catolicismo que la época isabelina, porque los Estuardo consiguieron traer al redil del anglicanismo a todos sin casi hacer casi violencia. Hombre, sí, hubo violencia, pero no tanta personalmente. También, también es muy interesante la infancia para contarnos, por ejemplo, el vínculo que unía, por ejemplo, a William Shakespeare, por ejemplo, con Cotton y Sin Edmund Campion. Por ejemplo, vemos la importancia del teatro jesuita de la Biedermeier, por ejemplo, y la conversión y el arrepentimiento de Teodosio en San Ambrosio, que es una de las obras de teatro. Y eso es lo que más o menos le va a alentar personalmente el primo, por ejemplo, de William Shakespeare, que estamos hablando de Sir Robert Shotwell, con el que hay vínculo. Lean a través de los ojos de Shakespeare el drama, por ejemplo, de El mercader de Venecia, donde hay referencias personalmente a Robert Shotwell, personalmente. Es muy interesante. De hecho, precisamente hay un conflicto entre William Shakespeare, por ejemplo, y Sir Robert Shotwell, porque el segundo se mete mucho en las obras de William Shakespeare y le insiste en hacer un teatro más moral y más religioso, ciertamente. Y también es el que le aconseja leer la obra leer ciertamente la biografía de Ricardo III, escrita presuntamente por Santo Tomás Moro, pero ciertamente lo más probable es que este hombre escribiese al dictado de su amo, que era el obispo, el cardenal Morton, personalmente, arzobispo de Canterbury, el cardenal Morton, que aparecerá, por supuesto, en la maravillosa novela policíaca de La hija del tiempo, ciertamente, de Josephine Tay, que yo personalmente les recomiendo personalmente, a pesar de las críticas que hace contra mi gremio, que es el gremio de los historiadores, les recomiendo personalmente leer la novela de Josephine Tay, personalmente, de La hija del tiempo. Y esto es lo que hace que la obra sea tan fascinante. Yo les vuelvo a repetir que es mucho más interesante que la intriga española, por ejemplo, que más o menos aquí, por ejemplo, aquí se condena a las dos, o sea, a la facción belicista inglesa y a la facción belicista española. Yo debo reconocer que no voy a hablar mucho de la intriga que hay en el colegio personalmente de San Albano, que por cierto está en Valladolid, lo pueden ustedes visitar en la calle Don Sancho. Si algún día ustedes tienen la oportunidad de visitar mi bella ciudad, véanlo porque es una maravilla y si pueden oír misa, óiganla. Me parece que es
no sé si a las 10 o a las 9 en el Colegio de los Ingleses hay misa y pueden verla siempre. Por ejemplo, Javier Burrieza, que fue amigo de mi madre personalmente, va ahí personalmente a utilizar documentos históricos. Yo tuve la oportunidad de verlo, ciertamente, y vi, por ejemplo, a Godofredo Garavito pronunciar un discurso allí. Eso es lo que se les quiere personalmente decir a todos ustedes, mis queridos y bien hallados suscriptores. Estábamos hablando que la trama española me gusta un poco menos, pero es también interesante, sobre todo porque ahí es donde hace un ejercicio metaliterario y de exégesis William Sankey, expurgando todas las obras de Shakespeare personalmente. Vuelvo a repetir que ciertamente a William Sankey le gustaría que su compañero de pupitre y de infancia hubiera sido más moral y sobre todo hubiera escrito una literatura más cercana a los hechos históricos y que hubiera complacido menos a la facción, porque de todas formas ninguna de las tres facciones que hay en Inglaterra sale bien parada. El lado de los halcones, por ejemplo, por cierto que también se habla, es muy importante el personaje de Gondomar, ciertamente. De Gondomar yo quiero recomendarles el libro de Fernando Bartolomé y su biografía, que la hemos leído. A ver si algún día se puede personalmente hacer también una reseña de ese libro, aunque el libro no lo tengo físicamente aquí, puesto que está en la Facultad de Medicina, que es donde lo leí, para leer a Gondomar. Es muy interesante la visión del humanista. Y también es la visión del propio Federico Trillo. Hay que reconocer una cosa, que Gondomar, uno de los grandes hombres y también de los grandes gallegos, junto con, por ejemplo, Baltasar de Zúñiga, por ejemplo, junto con Baltasar de Zúñiga y Lemos, por ejemplo, fue uno de los grandes hombres de Felipe III. Y precisamente hay que comprender una cosa, en esta novela es muy importante las desavenencias entre el conde duque de Olivares y el duque de Lerma, por ejemplo, y luego con el duque de Uceda. O sea, yo creo que no se puede, la animadversión y el rechazo que pueda sentir el conde duque de Olivares hacia Gondomar se debe ciertamente a que fue uno de los hombres que destacó en el reinado del duque de Lerma, aunque el duque de Lerma tampoco lo quiso mucho, lo vio como un rival y por eso lo mandó a Inglaterra, ciertamente. Por eso le mandó a Inglaterra al conde de Gondomar. Él tenía un proyecto muy interesante de haber salido, luego ya hablaremos de ese tema. Se hablará de ese tema. Respecto a William Shankly, por ejemplo, a William Shankly es muy interesante. Por cierto, la facción de los halcones es la que está encarnada un poco por Benavides, personalmente. Y es lo que ataca Federico Trillo Figueroa. Ya luego le sacaremos un poco de punta a este tema, personalmente. Al tema de los halcones, personalmente, y el belicismo. Ante todo, por lo que lanza, sí, es un apoyo a los católicos, pero sobre todo es una. La novela es una carta de amor a la relación entre españoles e ingleses, que es lo que busca ciertamente, que ciertamente busca hermanarse. Estamos ante un anglófilo, muy en la línea de Enrique García Máquez o Ignacio Peiró, por ejemplo. O, por ejemplo, este que escribía, me parece, en el ABC, no sé si Del Val o uno de estos que escribía en el ABC por ejemplo, salía, por ejemplo, aquí Thomas Baer, o por ejemplo, un hijo o un pariente de Thomas Baer que estaba en el colegio de San Albano. O sea, también hay un problema disciplinario que hay que resolver en esta novela. Pero lo interesante es esto, la lucha aparte de los análisis de las obras de William Shakespeare, ciertamente, por cierto, que Antonio Pérez no sale muy bien parado en esta novela, ya se hablará un poquito de él, de Antonio Pérez, ciertamente. Vamos a ver, en esta novela en Inglaterra hay tres poderes que están buscando el apoyo de la reina. Estamos hablando de la facción con la que está Shakespeare, que es la de Robert de Vere, en este caso Exes, y también Southampton. Luego está la facción de Walter Raleigh. La de Walter Raleigh es la facción de los ocultistas, ciertamente. Él es por ejemplo, el protector del astrólogo Dee. También están por aquí los Bacon. También da muy buena cuenta de Francis Bacon, por ejemplo. Francis Bacon, que quiero recordarles que muchos pensaron que había sido el que había escrito las obras de William Shakespeare, Francis Bacon. Pero, por ejemplo, esto, como dice mi maestro y amigo, el profesor Manuel Alfonseca, personalmente, es como que a él más que a Francis Bacon, a él lo que le gustaba era William Jamón, por ejemplo. Prefiere a William Ham.
Esto lo saca de unos maravillosos personajes, de una maravillosa saga de la escritora anglo-católica Richmal Compton. En este caso nos estamos refiriendo a los Guillermos, que aquí tuvieron una grandísima popularidad y que algunos lo consideran la versión infantil de las novelas de William Pelham Wodehouse. Eso es lo que se les quiere personalmente decir a ustedes. Y quienes cortaban el bacalao ciertamente eran los Cecil, personalmente. Lord Burleigh, personalmente, y su malvado y monstruoso hijo, Lord Salisbury, que sería el que sería con el poder en la dinastía de los Estuardo y que sería una figura ominosa. Luego sería sustituido por Carr, por Carr, personalmente. Por cierto, la muerte de Carr ya se tratará en otro vídeo, pero es curiosamente muy curiosa. Ese tema me parece que lo trató el escritor hispanófobo y anticatólico Rafael Sabatini, que es un escritor de capa y espada, por ejemplo, el asesinato de Carr, por ejemplo, es muy interesante. Y luego después de Carr vendría el duque de Buckingham, personalmente, eso se les debe personalmente decir. Es muy interesante personalmente, como se les ha dicho, que los que cortaban el bacalao era Cecil, o sea, por ejemplo, es muy interesante, por ejemplo, la representación que se hace del Hamlet. En este caso, por ejemplo, unas cosas que no ha contado, por ejemplo, el exministro es, por ejemplo, que Polonio era parece ser que era una alegoría o una representación de Cecil. Por cierto, que si de las dos películas que habíamos analizado, es decir, Golden Age y, por ejemplo, Elizabeth, es muy interesante compararla con la que yo creo que es la película más interesante y la mejor película, por ejemplo, de Roland Emmerich. Nos estamos refiriendo personalmente a Anonymous. Yo personalmente les recomiendo esa película. No fue una película que tuviera un gran éxito, pero a mí me encantaba. En esa película se contaba una cosa que parece ser que el conde de Oxford, Devereux, había escrito, no confundir con Devereux, con Exes, no confundirle con él. Pues parece ser que él habría sido, interpretado magníficamente por Rhys Ifans, habría sido el que habría escrito las obras de Shakespeare, en lugar de Shakespeare, y que Shakespeare habría sido una pantalla para él poder seguir escribiendo las obras sin que se desvelase su identidad, ciertamente. También en esa obra sale Christopher Marlowe. El tema de Christopher Marlowe, por ejemplo, no me gusta el trato que le da, por ejemplo, Federico Trillo Figueroa. Aquí nos presenta ciertamente a Marlowe como una especie de matón, pero hay que comprender por qué se convierte en esta persona tan conflictiva y tan violenta. Christopher Marlowe era homosexual, pero en un principio había tenido una infancia muy dura y su familia le pegaba, ciertamente. Parece ser que tuvo un romance con el sobrino con el sobrino del hombre más poderoso y ciertamente el Beria de la época de la reina Isabel I. Estamos hablando de la reina Isabel. Estamos hablando de Sir Francis Walsingham, un calvinista de pro. No sé si hubiera visto con buenos ojos que su sobrino se acostase y tuviese un romance homosexual con Christopher Marlowe. Parece ser que Christopher Marlowe habría sido espía y él se habría infiltrado en el colegio de Douai, del colegio de los ingleses. Por cierto, en este caso el colegio de los ingleses estaba dirigido por el cardenal William Allen, que tendría un papel determinante y decisivo, ciertamente, en el tema de la Armada, de la Armada, ciertamente. Habría tenido un papel decisivo e importante y contaban con que él llegase a ser el gobernante de Inglaterra. Por desgracia, esos planes no salieron bien. Pues parece ser que infiltrándose ahí, habría tenido lugar conocimiento de la conspiración de Valar, que en este caso adoptaba el nombre de Fortescue. Por cierto, está muy bien descrito la posición de los católicos. Más o menos los católicos que más o menos en la línea de Edmund Campion, Robert Shotwell, Powell, Garlick, o en este caso, o Philip Howard, por ejemplo, que más o menos no pretende, no es un catolicismo integrista ni político, como podría ser por ejemplo, el catolicismo por ejemplo, de Valar, o por ejemplo, de un personaje que va a salir aquí, que va a ser muy de Catesby, por ejemplo, o del interesantísimo Guy Fawkes. Sí, el hombre que inspiró la mascarita de V de Vendetta, sí, él. Pero seamos sinceros, no quería volar el Parlamento simplemente
porque quisiera cargarse la democracia ni porque quería montar un régimen anarquista, sino por la defensa de los católicos. Ya sabemos que Jacobo, instigado por el malvado hijo y el agraciado hijo de Slor Barley, en este caso Cecil, este señor, este simpático hombre contrahecho, ciertamente había sido el que había encaminado al rey a seguir una política de intolerancia contra los católicos, y esto fue lo que motivó la conjuración de la pólvora. Sí, ya sabemos que Ken Follett, la rata y su personaje, ciertamente, ya sabemos que ciertamente ya sabía que era malo Guy Fawkes. Por cierto, es muy interesante comparar esta visión con la que tiene la escritora cristiana y protestante Nadine Brandes, donde supongo que tampoco le pondrá bien, pero yo seamos sinceros, en este caso a mí me cae mejor el malo que los buenos. A ver, yo creo que por la violencia no se resuelve nada, pero yo encuentro comprensible. De hecho, es muy interesante el análisis que, por ejemplo, hace personalmente, hace personalmente este personaje de... El análisis de Bacon es absolutamente desastroso, y a pesar de que el análisis de Guy Fawkes es absolutamente errado, por cierto, Fawkes estuvo luchando en los tercios españoles con nosotros, en el bando de los buenos, es decir, en el bando de España. Estuvo luchando con nosotros contra los calvinistas. Y quiero recordar la intervención inglesa, personalmente, la que estuvo aquí Robert Dudley, el duque de Leicester, ciertamente, al que le dio una cantidad de somanta de palos a Alejandro Farnesio extraordinaria. Ciertamente, los holandeses hicieron todo lo posible por sacarlo de ahí, personalmente. Vamos, es que tenían la ayuda de todos los calvinistas y todos los protestantes habidos y por haber, los holandeses, entre ellos la reina Isabel, personalmente. El caso de Dee es absolutamente, de Dee, por ejemplo, el astrólogo real. Hay una novela, El náufrago de la Armada Invencible, también muy interesante, de Fernando Martínez Lainez, que se la recomiendo, y donde se habla del papel del esoterismo y sobre todo la red de espías que tejieron los ingleses por España. Y esto también lo cuenta Luis Coloma, por ejemplo, en su biografía de San Juan de Juan de Austria, cuando uno de los ingleses, algún agente inglés intentó envenenar a Juan de Austria y matarle. Quiero recordar que Juan de Austria fue pretendiente al trono inglés y fue pretendiente de la reina María Estuardo. Eso es lo que se les debe decir. Y es muy interesante la aparición de un personaje que estuvo en las salsas y en todas las intrigas. En este caso estamos hablando de Ridolfi, del italiano Ridolfi, personalmente. Estuvo metida en esta salsa y en estas intrigas tan fascinantes que yo deseo personalmente recomendarles, personalmente. Vuelvo a repetir que también uno de los temas más interesantes es en la desafección entre William Shakespeare. Bueno, por ejemplo, es muy interesante el tema de la relación entre Robert Shotwell y las desavenencias con William Shakespeare, o sea, las desavenencias familiares. Por ejemplo, el hecho de que se inmiscuyeran su talento artístico y, por ejemplo, que Robert Shotwell reconciliase a Greene, no confundir con Graham Greene, aunque esta novela también tiene temas absolutamente greeneanos, por ejemplo. Es muy interesante, o sea, Greene ya sabemos que era un enemigo y un crítico de William Shakespeare, no Graham, el otro Greene, personalmente. Por ejemplo, Ben Jonson también aparece también en esta novela, ciertamente, y tiene un papel interesante. Ben Jonson, por ejemplo, también salía en Anonymous, de Roland Emmerich, por ejemplo. Ah, pues precisamente el hecho de que al final ayudase a reconciliar fue lo que ciertamente hizo que hubiera un apartamiento, y luego cuando Robert Shotwell fue ejecutado por la reina Isabel, eso fue lo que llevó a una tristeza. Y también hay una separación, ciertamente, porque ciertamente piensa uno que William Shakespeare ha sido el que ha denunciado y el que ha amparado el asesinato, por ejemplo, de Robert Shotwell, y eso es lo que provoca el alejamiento, personalmente, y el enfriamiento de la relación entre Sankey, por ejemplo, el protagonista, y, por ejemplo, también William Shakespeare, y lo que va a limar las posturas. Yo quiero recordarles que lo fascinante de este tema es el tema de la relación amor-odio. Yo vuelvo a repetirles que este tema también es muy interesante por otras razones. Por ejemplo, esta novela yo la he comparado ciertamente con una maravillosa película de William Wyler, protagonizada por Gary Cooper y, por ejemplo, Anthony Perkins, llamada La Gran Prueba, donde hay una familia de cuáqueros que por principio se niega a luchar en la guerra de secesión americana y quiere, igual que la maravillosa película de Mel Gibson, El último hombre, o sea, Hacksaw Ridge, por ejemplo.
en esta película se niegan ciertamente a tomar partido, pero y el único miembro que al final no recurre a la violencia y no cede es curiosamente el aparentemente menos religioso, el miembro menos religioso de la familia. Estamos hablando del personaje interpretado por Gary Cooper. Gary Cooper es que tenía que ser el bueno. Pues esto pasa un poco lo mismo. Shakespeare aquí ciertamente recuerda un poco al publicano, mientras que William Shankly, a pesar de ser una persona íntegra y religiosa y un personaje también muy interesante, pues, pero es religioso. No creo que sea justo compararlo del todo con el fariseo de la... Pero es un poco así. Parece que es el hombre más religioso y que William Shakespeare, en cambio, es un pecador, pero al final resulta que las cosas no son tan sencillas como se nos quiere hacer creer en esta maravillosa novela, personalmente. Eso es lo que se les quiere a ustedes decir, personalmente. Por ejemplo, ya sabemos que ciertamente Shakespeare, los últimos años de vida, se le hicieron la vida imposible. Prácticamente ya casi hay momentos en que ya prácticamente no puede escribir, pero ciertamente ya tiene un compromiso personalmente. Una de sus hijas se llama Judith, por ejemplo, y es Susana, me parece que la que hereda ciertamente que Susana era católica, por ejemplo. O sea que vive más o... Es que esta novela es muy interesante también compararla con Silencio de Susacuendo, donde sus personajes, sus personajes viven la fe de forma interior. O sea, por ejemplo, William Shankly nos recuerda un poco a Sebastián Rodríguez y también tiene algo del Velasco, del samurái, por ejemplo. Sebastián Rodríguez es el personaje principal de Silencio. Hay un momento en que la fe de William Shankly se va también a resquebrajar, aunque sea un jesuita y esté a las órdenes, por ejemplo, de Robert Pilson, por ejemplo. Les quiero decir personalmente. Este tema está maravillosamente bien recogido y precisamente una de las grandes, una de las grandes aportaciones es que el de Federico Trillo Figueroa ciertamente es haber podido incorporar a elementos de la literatura, en este caso a Graham Greene, pienso en El poder y la gloria, por ejemplo, donde este tema, y sobre todo a Susaku Endo, o sea, a mí me parece que esta novela tiene unos registros absolutamente extraordinarios. También hay una declaración de amor a España, en este caso, y por ejemplo algunos cameos. En este caso, por ejemplo, pienso en Miguel de Cervantes y la española inglesa. Vamos a ver, hay dos obras que también se comentan aquí. Por ejemplo, la obra de Tomás Moro. Hay algunos que no adjudican esta obra a William Shakespeare, sino que a un grupo de escritores ingleses, y sobre todo a Anthony Munday, que era furibundamente anticatólico, pero parece ser que quien estuvo detrás ciertamente de la obra de personalmente de Santo Tomás Moros fue William Shakespeare. También, yo la tengo por ahí, la tradujo Real y no sé si fue Aurora Rice o Enrique García Máquez quien la tradujo al español, personalmente. Yo la he leído, no es lo mejor que tiene, pero hombre, es muy interesante. Esa obra quiero recordarles que estuvo machacada por la censura, porque la había. Y un tema que no hemos tratado es el tema de la censura. Aquí nos quejábamos mucho de la Inquisición española, pero yo quiero decir que en este siglo XX ha habido más censura que nunca. Eso es lo que se les quiere personalmente decir. En el siglo XXI ha habido mucha más censura de la que hay ahora. Quiero recordar que si tú tratas con temas de algún tema, atacas al feminismo, atacas al movimiento LGTBI, atacas al islamismo o defiendes posturas coloniales, pues te pueden cancelar y te pueden quemar o los libros. Esto ya ha pasado, por ejemplo, en la administración de Trudeau, donde hubo una biblioteca que se dedicó a quemar libros antiguos, algo que no es únicamente cosa de los nazis, como ustedes pueden comprobar personalmente. No es únicamente cosas del nacionalsocialismo, todo esto. O sea, esto es algo que, por ejemplo, esto lo ha criticado brillantemente Juan Soto Ibars, por ejemplo, en El Cuarto Milenio, un programa que mi familia ve. Yo esto lo escribí en el año 2022, hay que ponerlo en su contexto. Yo no sé si sigue teniendo esa sección Juan Soto Ibars, pero es tremendamente interesante tenerlo y ponerlo aquí personalmente en este tema. Pero yo creo que ya hemos hablado personalmente del cameo de Miguel de Cervantes personalmente y sobre todo una novela muy interesante que yo también me gustaría recomendar, que es La Española Inglesa, quizás una de las novelas más fascinantes de las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes, personalmente. Hay una cosa que no se dijo. Por supuesto, Antonio Pérez es el verdaderamente traidor y es el corruptor que corrompe también. No solo es el traidor, ciertamente. Este Antonio Pérez recuerda mucho al del Castillo de Diamante de mi admirado y queridísimo Juan Manuel de Prada, por ejemplo. Recuerda muchísimo, por ejemplo, a ese Antonio Pérez.
Ya sabemos que Gregorio Marañón hizo un enfoque en el que sentía predilección contra este hombre y consideraba a Felipe II el malo y a Antonio Pérez el bueno, personalmente, pero no hay que hablar, pero este hombre es un absoluto traidor, o sea, y aquí también se les muestra con las tinturas más negras. De hecho, es el corruptor de William Sankey, el que está a punto de llevarle a la perdición, ciertamente. El personaje de Antonio, y hace algo terrible y horrible. No sé si conocen, pero hay una estatua muy bonita de la Virgen María que fue maltratada esa imagen por los ingleses y que se encuentra en el colegio de San Albano o de los ingleses. Por cierto, hay otro colegio, había un colegio en Salamanca para los escoceses y los irlandeses, que no sé si cerró ese colegio. El de los ingleses aquí sigue abierto personalmente. Y hay otro colegio de los ingleses en Roma, eso también se me olvidó decirlo. No sé si es el colegio de San Gregorio, me parece. Eso se les debe también decir a ustedes, mis queridos y bien hallados suscriptores. Es muy interesante, personalmente. Hay un tema que es muy interesante y que es cuando la novela adquiere su absoluta grandeza, y es la aparición del conde del Gondomar, Diego Sarmiento de Acuña, que es un personaje vital. Este Diego Sarmiento de Acuña es nombrado y aparece, por ejemplo, en la maravillosa novela del Capitán a la Triste. De hecho, el primer Capitán a la Triste tiene mucho que ver con Misión en París y es decisivo, porque si los hechos ocurridos en la primera novela me da a mí que Diego a la Triste se hubiera acabado dejando los huesos él y Íñigo Balboa en Misión en París. Pero bueno, eso es lo que les quiero decir, sin desvelar la trama de la novela mucho, de la Misión en París. Ese tema, por ejemplo, lo trataba ahí, por ejemplo, y trata un tema absolutamente fascinante, cuando vamos a ver la reina Ana, que es muy interesante. Por cierto, el mejor retrato y la mejor recreación que se ha hecho de el rey Jacobo fue la segunda parte de Pocahontas, que a mí me gustó más que la primera. Estaba muy bien hecho el rey Jacobo, ciertamente. Pues Ana de Dinamarca, que por cierto, era católica esta Ana de Dinamarca, no protestante, tenía una obsesión que era casar a su hijo Carlos I con una princesa Habsburgo. Y ese fue el proyecto que hizo Gondomar. Y yo vuelvo a repetir que la idea me pareció muy buena, la idea de casar del Spanish Match, por ejemplo. De hecho, aquí vinieron de forma de incógnito tanto el duque de Buckingham como Carlos Estuardo, el príncipe de Gales, personalmente. Aquí vinieron personalmente y bueno, las maneras no gustaron en la corte española y aparte que el hecho de que al conde duque no le gustaba Gondomar porque procedía del gobierno anterior, a pesar de que ya vimos que Lerma no favoreció a Gondomar en absoluto. Ciertamente esto genera una controversia. ¿Se debió ciertamente aceptar ese enlace? Yo digo que sí. Para mí, en este caso, en una breve historia contada con sencillez, por ejemplo, José María Pemán insiste que el conde duque de Olivares sí que estaba a favor de pactar con los ingleses y con Cromwell. Vamos a ver, es cierto que luego hay un momento en que están a punto de aliarse, pero la idea no es hacer una alianza con Inglaterra. El conde duque pensaba que podría ganar ciertamente con sus propios esfuerzos sin necesidad de nada. Olvidó una cosa que se había tenido muy en cuenta, que el que tenía de aliado a Inglaterra solía ganar. Inglaterra era el estado llave. Esa política fue la que puso de moda a Thomas Wolsey, ciertamente, y que al final acabaría siendo beneficioso para Inglaterra, que quizás a lo mejor militarmente no podría competir con España, pero siempre hizo como más o menos el murciélago, siempre estaba en el bando vencedor, y por eso era importante mantener la aliada inglesa y sobre todo, primero porque te borrabas un escenario de conflicto y segundo porque te asegurabas. Es verdad que la alianza con Inglaterra conllevaba a mandarle ayuda para ayudar al rey Carlos contra los calvinistas, pero yo estoy a favor de la alianza y de casar a Carlos con la reina María. ¿Para qué quieres casarla por ejemplo, yo qué sé, con Fernando de Habsburgo y los Habsburgo austriacos si ya ciertamente los tienes ya de tu puño y prácticamente tú les estás salvando el culo en la guerra de los 30 años? Es así. Y ese es el tema personal. Hay un escritor llamado Brennan Separsil que escribió una novela sobre este tema, Spanish Match, y sobre eso también trataba la primera novela de Arturo Pérez Reverte, la del Capitán a la Triste. Es muy interesante. Yo estoy a favor de esa política, porque si ciertamente hubiéramos contado ciertamente con España, hubiéramos contado ciertamente con Inglaterra, pues a lo mejor yo les digo una cosa. La guerra de 30 años la perdimos, pero estuvimos muy cerca de ganarle a Francia
en el tercio que va de 1648 a la paz de los Pirineos, estuvimos cerca de ganarle a Francia. Mazarino lo pasó muy mal. Nosotros teníamos el levantamiento en Cataluña y en Portugal, pero aún así estuvimos a punto de ganarle. Es verdad que Francia tenía el problema de las frondas. Estuvimos muy cerca. Solo fue una cuestión de fechas lo que impidió la victoria española frente. Si Mazarino no hace la alianza con Cromwell, no gana. Por eso era importante, por ejemplo, haber ayudado a Carlos I y haberle ayudado a sostenerse en el trono. Ciertamente. Es verdad que se hubiera supuesto un deseo, pero prácticamente es contar con la ayuda inglesa, ciertamente. Yo creo que sí era adecuado ponerse de parte de Inglaterra. Aparte de otra cosa, esto ya también lo trata, por ejemplo, en el tercio que nunca existió José Javier Esparza. Por cierto, el tercio que nunca existió es muy interesante porque trata del tema de españoles en Escocia, algo que solo yo había visto en Juego de Reinas a Dorothy Dunnet, por ejemplo. Juego de Reina, por ejemplo, a Dorothy Dunnet. Y una novela aburridísima y pesada, Juego de Reina, de Dorothy Dunnet, editada por la editorial Pamies, por ejemplo. Se me hizo horrible o espantosa. Pero también sí hablaba de españoles que lucharon en Escocia contra, paradójicamente ayudando acá a Enrique VIII. Es muy interesante. Ya a lo mejor algún día le hablemos del tercio que nunca existió. Pero ciertamente, y esto es muy interesante, para mí es muy clave. Me parece que Schiller Belloc, no me acuerdo dónde lo dice, no sé si en Europa, en la fe, en personajes de la Reforma o cómo ocurrió la Reforma, pero para él, que Inglaterra cayera en el protestantismo, un país que no tenía que haber caído, porque Inglaterra estaba más cerca de España, de Francia y de Portugal que, por ejemplo, Alemania. Ciertamente, para él fue una sorpresa que él consideraba que Inglaterra era parte del Imperio Romano y que no entendió cómo pudo caer en la Reforma. Y considera que para él, ciertamente, si Inglaterra hubiera sido un país católico, ciertamente yo creo que habría sido fácil, según Hilaire Belloc, haber acabado con los focos protestantes en Alemania. Y lo que le sorprendió a Hilaire Belloc fue que Irlanda permaneciese fiel al catolicismo. También se podría decir lo mismo de Polonia. En Polonia no había pertenecido al Imperio Romano, pero había sido también fiel al catolicismo también. Resulta que los países que se evangelizaron por la fuerza fueron los que pasaron a la Reforma, paradójicamente. Pienso en los países germánicos, pienso en Alemania o pienso en los países nórdicos como Dinamarca, Suecia o Noruega, personalmente. Y aún así hubo alguno que pudo volver al catolicismo, como por ejemplo Suecia, que no estuvo tan lejos la vuelta al catolicismo de Suecia, por ejemplo, y alguno como Rusia, que aunque no era protestante, sino ortodoxa, estuvo a punto de volver. Si la gran tribulación y que ocurre después de la muerte de Iván IV hubiera sido fructífera, muy posiblemente Rusia se hubiera convertido al catolicismo con el falso Demetrio, si hubiéramos conseguido mantener al falso Demetrio en el trono, ciertamente. Era una operación curiosa y por la que nos guardan cierto recelo y odio nuestros vecinos ortodoxos, ya que, para cerrar ciertamente el episodio del sitio de Constantinopla, ciertamente. Lo que quiero decir es esto, que ciertamente Inglaterra vio como los dos grandes reinos católicos, tanto España y Francia, se enfrentaban entre sí y aprovechó la oportunidad para, en la guerra de sucesión española, convertirse en la potencia hegemónica. Por eso fue clave. Y hay algunos que consideran que ese nacionalismo fue debido al anglicanismo. Si ciertamente Inglaterra no hubiese aceptado el anglicanismo, no hubiera aceptado ese punto de vista protestante y ciertamente no se hubiese convertido en la gran potencia que soy, ciertamente. Yo creo que por eso ciertamente va a ser difícil que Inglaterra vuelva al catolicismo, a pesar de los intentos que hay ahora y a pesar de la descomposición del clero anglicano. Mi amigo Paul ha escrito unos artículos brillantes, pero yo veo muy difícil la vuelta de Inglaterra ciertamente al catolicismo. Yo creo que antes Inglaterra será musulmana como le ha pasado a Constantinopla, que cristiana. Eso ya se les debo decir. Yo lo veo muy negro, a pesar de que Pierce lo vea así. Por cierto, es que la conversación. Les dije algo de Cardenio, ¿no? Que William Shakespeare había intentado personalmente hacer su propia versión de la historia de Cardenio. Este hombre se había enamorado de una chica llamada Lucinda que se había escapado con un tal Fernando y este había dejado a Dorotea, pues escribió una hora perdida llamada Cardenio personalmente. También, por ejemplo, Sankey le cuenta cómo. Perdón,
el conde Gondomar, que tiene una entrevista con William Shankly, le cuenta al final, personalmente, ciertamente le cuenta a William Shankly los últimos años y el purgatorio que vivió Shakespeare, cómo valientemente siguió siendo católico y siguió haciendo algo, a pesar de que se viera retirado, ciertamente, y cómo los últimos días fueron un purgatorio. Hay un suceso que no se cuenta, que ustedes lo sabrán si conocen el tema, un presunto accidente que puede ser que no fuera un accidente, personalmente, que abarcó los últimos días de William Shakespeare. Es evidente que esto lleva ciertamente a una metanoia y una conversión. Yo creo que leer las obras de William Shakespeare y así como la conversación con Gondomar van a ser claves para la evolución personalmente del personaje, ciertamente. Yo vuelvo a decir una cosa, y esto ya estoy a punto de terminar este maravilloso análisis. Se les quiere decir una cosa. Muchas veces minusvaloramos lo que tenemos en casa, ciertamente. Esta obra de verdad... Ah, por cierto, estábamos hablando de Christopher Marlowe, que no lo he hablado. Yo quiero decirles que Christopher Marlowe, en realidad, ya les dije que había sido, a pesar de su homosexualidad, este hombre había sido católico, se había infiltrado, pero ciertamente fue contra su voluntad. Este hombre perdió la fe y ciertamente fue utilizado ciertamente por los servicios secretos ingleses. Y ciertamente parece ser que hubo un momento en que se negó a seguir delatando a más católicos, y este hombre y el servicio secreto inglés puede ser que ciertamente provocara una revuelta tumultuaria en una taberna, y ciertamente esto fuera una forma de ajustar cuentas con Christopher Marlowe, por lo que Christopher Marlowe a lo mejor no murió en una trifulca tabernaria, sino que la trifulca tabernaria fue provocada, ciertamente. Esto es lo que se les quiere decir personalmente. Hay otra cosa que también sí que me gustaría criticar antes de pasar al último punto, ciertamente, y es que ciertamente llega a decir ciertamente Federico Trillo Figueroa que hay obras como La Dragontea de Lope de Vega o hay otros autores que ciertamente se dedican a atacar a Inglaterra. No se está atacando a Inglaterra, lo que se está atacando es el anglicanismo inglés, ciertamente, y se defiende a España por eso. O sea, ciertamente no estamos contra los católicos ingleses, contra lo que estamos es contra el protestantismo y contra el sesgo que tenía la Inglaterra de Isabel y contra de Jacobo y los calvinistas. Quiero recordar, ya hablaremos algún día cuando hablemos de la leyenda negra de William Malby, que también haremos ese vídeo ciertamente, aunque va a ser muy complicado. Todavía esa crítica no la he subido a Goodreads y es muy difícil por la cantidad de citas. Estaba sufriendo muchísima presión el rey Jacobo y fue absolutamente muy meritorio cómo Gondomar mantuvo a Inglaterra fuera de la guerra de los... Bueno, salvo el auxilio que le mandó Southampton para apoyar a Bess, la esposa de Federico V del Palatinado, fue heroico cómo la mantuvo fuera del conflicto, cómo mantuvo la posición de neutralidad del rey. Se le llegó a llamar, por ejemplo, el Maquiavelo español a Gondomar y a considerarle como a una especie de anticristo. Por ejemplo, uno piensa en Nash, por ejemplo, y en la partida de ajedrez y todo esto. Y bueno, pero lo que les quería personalmente decir es que España, igual que tomó partido igual por los chuanes y los vendeanos, y también contra el comunismo, no estaba contra Inglaterra, estaba ciertamente contra el protestantismo, igual que en el siglo XX la división azul no estaba contra los rusos, a los que se quería salvar del monstruoso comunismo estalinista, estaba contra el comunismo. Y eso lo deja bien claro Franco cuando se lo cuenta el embajador americano Carlton Hayes, que él veía tres guerras: una guerra contra el comunismo soviético, en ese caso están con Alemania, con el régimen nacionalsocialista, para destruir el comunismo porque lo consideran un mal mayor que el nacionalsocialismo. En el conflicto entre las potencias democráticas occidentales, entre Francia, Inglaterra y Estados Unidos, son neutrales, y en el escenario de la guerra del Pacífico entre Japón y Estados Unidos, agárrense ustedes porque eran favorables a Estados Unidos y querían entrar en la Segunda Guerra Mundial en el bando de los aliados contra Japón por la matanza de misioneros españoles allí. Esa es la gran sorpresa que les tenía a ustedes preparada, caballeros. Y eso es a que ustedes no lo sabían, ciertamente, que Franco quería entrar en la Segunda Guerra Mundial, en el lado de los aliados contra Japón. Y eso que una de las madrinas de Milán del Bosch era una japonesa, ciertamente. Eso es lo que se les quiere decir. Pues, y eso es lo que me gustaría cerrar. Yo la verdad es que creo que
a mí ciertamente yo lo dije, que una de las cosas que eché de menos, y esto aunque el profesor me dijo que no tenía lugar que William Shakespeare apareciese en Con qué autoridad de Robert Hugh Benson, personalmente, esto me lo dijo mi amigo el profesor, pero ¿por qué aparece Philip Sidney, el hombre que escribió La Arcadia y que murió ciertamente luchando contra nosotros los españoles en la guerra de los 80 años, o sea, contra los calvinistas holandeses? ¿Por qué Philip Sidney sí que aparece y en cambio William Shakespeare, que era católico, y no lo digo yo, lo dice Peter Millward, lo dice Claire Asquith, por ejemplo, lo dice lo dice, por ejemplo, Joseph Pearce? O sea, el catolicismo de Shakespeare no debe, o el padre Peter Millward, no debe ponerse absolutamente en duda. Esta novela por lo menos lo cuenta, igual que las persecuciones y los sufrimientos que sufren los católicos, ciertamente. El único libro que a lo mejor habla de esto es Elisabetta Sala, pero qué casualidad, no los escritos de la escritora italiana de los que hablaba María Elvira Rocabaría en Imperiofobia y Leyenda Negra no han sido traducidos por alguna razón misteriosa. Ni las persecuciones ni de Enrique VIII, ni de Isabel I, ni tampoco el presunto catolicismo de Shakespeare. Qué casualidad que eso no ha llegado porque no interesa a nuestras globalistas y anticristianas élites plutocráticas. Por eso no ha salido ese libro de Elisabetta Sala. Yo de verdad quiero decirles una cosa. Muchas veces minusvaloramos a nuestros escritores, pero ciertamente el señor es ministro, voy a aplaudirle porque ha escrito una novela extraordinaria, hay que recompensarle con el tema de la ovatio, y ha escrito la novela que a mí me hubiera gustado que hubieran escrito en Inglaterra, de verdad. Ni Robert Hugh Benson, ni G.K. Chesterton, ni Hilaire Belloc, ni Maurice Baring, ni Evelyn Waugh, ni Graham Greene. Hugh Ross Williamson, bueno, sí, escribió el día que murió Shakespeare, pero, pero personalmente, por cierto, me gustaría recomendarles el prólogo de la edición personalmente de El logro del rey, o sea, del triunfo del rey de King Achievement, de la editorial, el prólogo de Joseph Pearce, personalmente. Yo les digo una cosa, yo este libro se lo mandé a Joseph Pearce junto con, por ejemplo, una biblioteca en el Oasis de Juan Manuel de Prada. Me sorprende que Joseph Pearce no le haya prestado ninguna atención a este libro, de verdad. Aquí Federico Trillo Figueroa ha escrito la novela que yo quería leer. Lo que quería decirles que lo que lamentaba de con qué autoridad personalmente es que William Shakespeare ni Marlowe apareciesen en esta novela, por ejemplo. Yo vuelvo a repetir que el enfoque de Marlowe que tiene Federico Trillo no me ha gustado del todo, pero oye, está muy bien. Pero yo de verdad, es que esta es la novela de William Shakespeare que quería leer. No la han escrito los escritores que yo he citado antes. Lo ha escrito un español. Ninguno lo ha escrito. Este hombre lo ha escrito y se merece un reconocimiento. Estamos ante una obra maestra sin parangón, por ejemplo, y una novela que yo recomiendo muchísimo a mis suscriptores y les animo a leerla. La nota que personalmente le pongo a El censor de Shakespeare es 5/5. Es una joya y una sorpresa. Dios le salve a usted, don Federico Trillo Figueroa, por la obra maestra que ha escrito, y ojalá que este vídeo ayude a que esta obra editada en Espasa tenga más éxito y a que tenga una nueva edición y un relanzamiento. Quiero decirles que el final de William Sankey es absolutamente maravilloso. La nota que le pongo es 5/5. Quería decirles que personalmente, ya sobre la obra Resurrección, que ha habido un cambio en los actores. Hay un escritor llamado Jack O'Tonnen que va a ser el que va a sustituir a Jim Caviezel. Tampoco van a repetir ni Maya Morgenstern ni María Bellucci. Va a salir ni Mónica Bellucci, perdón. Va a salir ciertamente una actriz que a mí personalmente me gusta mucho, Kasia Smudniak. Yo a Kasia Smudniak la he visto personalmente en Moscati, el médico de los pobres, y también personalmente la he visto en Barbarroja. Es una actriz que me gusta muchísimo. Yo creo que se nota mucho que Mel Gibson, que ha visto muchísimas películas y sobreproducciones italianas, se ha fijado mucho y ha contratado muchos extras. Yo creo, ojalá y desearle muchísima suerte. Yo creo que lo único que lamento es que Jack O'Tonnen no sea tan religioso como lo es Jim Caviezel, pero bueno, oye, yo creo que esto puede ser un gran salto en su carrera. Este hombre ha aparecido mucho en producciones sobre vikingos. Quiero decirles una cosa, hubo dos proyectos de Mel Gibson,
Uno no voy a decir cuál es porque pretendo soltárselo al tío cuando grabemos ese vídeo, pero hubo una película de vikingos que él quería hacer y por desgracia yo lamento que no se hiciera. Y yo lo que estoy deseando ver es la miniserie esta del sitio de Malta que va a hacer. Bueno, quería personalmente despedirme. Gracias por todos a los últimos suscriptores que se han suscrito a mi canal. Por favor, denle like, comenten, denle like, posten algún comentario interesante, suscríbanse al canal, compártanlo con sus amigos y espero que este vídeo haya sido de su gusto. Dios le salve a usted, Federico Trillo, por la maravillosa novela que ha escrito, y mi siguiente novela va a ser una novela de fantasía que ha sido escrita por un matrimonio de valencianos, que yo sepa me parece que no es la única novela que han escrito, no es el único relato que han escrito, pero sí es la primera novela. Va a ser la siguiente crítica que se va a hacer para mi canal, El Rincón del Bibliófilo, y será el vídeo 102. Que Dios guarde a todos los que vean este vídeo y espero que haya sido de su agrado, como les digo.